Bien, gracias. Gracias por invitarme. Ahora, tu nuevo álbum es el debut más alto de toda tu carrera en las listas de Billboard. Escuché eso. ¿Cómo se siente tener un álbum tan alto en las listas esta etapa de tu carrera? Absolutamente maravilloso. Cuando Aretha Franklin murió, su familia descubrió 3 testamentos manuscritos escondidos en su casa. Pero el mayor impacto no fue el dinero o la mansión. Fue un secreto sobre sus 2 hijos mayores que había mantenido oculto durante 60 años. La verdad estaba escrita de su propia mano y cambió todo lo que creían saber. Su familia había estado viviendo con mentiras y ahora finalmente están listos para contarle al mundo lo que realmente sucedió. Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo de 1906, Lucy Avenue, Memphis, Tennessee. Fue dada a luz directamente en la casa de su familia. Su padre, Clarence Levon Franklin, ya se estaba convirtiendo en uno de los ministros bautistas más poderosos del país. La gente lo llamaba el hombre con la voz del $1.000.000, porque sus sermones eran tan conmovedores que le pagaban miles de dólares por apariciones todo Estados Unidos. Su madre, Barbara Sigers Franklin, era una talentosa cantante de gospel y pianista. La propia Mahalia Jackson dijo una vez que Barbara era una de las mejores cantantes de gospel del país. Cuando Aretha tenía 2 años, la familia se mudó a Buffalo, Nueva York. Cuando tenía 5 años, se habían establecido en Detroit, donde su padre se convirtió pastor de la famosa iglesia bautista New Bethel. Su casa pronto se llenó de visitantes como Martin Luther King Jr., Jackie Wilson, Sam Cooke, Clara Ward, James Cleveland y Mahalia Jackson. Para los de afuera, la familia Franklin parecía bendecida, pero detrás de las puertas ya se estaban formando grietas el mundo de la joven Aretha. 1988, cuando Aretha tenía solo 6 años, el matrimonio de sus padres se derrumbó. Bárbara dejó Detroit porque ya no podía vivir con las repetidas aventuras de su esposo. Se llevó a su hijo Vaughn con ella de regreso a Buffalo, dejando atrás a sus otros 4 hijos. Para muchas personas, parecía que los había abandonado. Pero la verdad era diferente. Bárbara se mantuvo contacto. A menudo visitaba Detroit y llevaba a los niños a Buffalo durante las vacaciones de verano. Trabajó en una tienda de música, dio lecciones y se capacitó como asistente de enfermería. El matrimonio nunca se terminó oficialmente, dejando a la familia un limbo incierto. Luego vino el golpe más devastador. El 7 de marzo de 1952, solo semanas antes del 10º cumpleaños de Aretha, Bárbara murió de un ataque cardíaco masivo con solo 34 años. La pérdida dejó a Aretha, de 9 años, sin su madre, destrozada y vulnerable. Se apoyó su abuela, Rachel, y la leyenda del gospel Mahalia Jackson, quienes la ayudaron a criarla. Esa herida de pérdida temprana permaneció con Aretha para siempre, dando forma a la emoción su música que tocó a millones. La vida dentro de la casa de Franklin era mucho más complicada de lo que los extraños jamás imaginaron. Detrás de la poderosa voz del púlpito de su padre, había historias inquietantes que pintaban una imagen más oscura. La afirmación más impactante provino de Memphis, 1940, 2 años antes de que naciera Aretha, cuando C.L. Franklin supuestamente embarazó a una feligrés de 12 años llamada Mildred Jennings, quien luego dio a luz a una hija, Carol Ellen Kelly. A lo largo de los años, otros describieron el ambiente de la iglesia como caótico y escandaloso. Ray Charles, que pasó tiempo en la casa de Franklin, dijo que se sentía como un circo donde las orgías eran comunes, y agregó que Franklin estaba con hombres y mujeres. La biografía de David Ritz, Charles recordó haber quedado atónito por lo suelto y abierto que era todo. También hubo rumores de que Franklin estaba vinculado al tráfico de drogas de Detroit,
e incluso organizó que jóvenes de su congregación estuvieran con hombres mayores. Los rumores solo se hicieron más fuertes cuando 1979. C. E. Lo Franklin recibió 2 disparos a quemarropa, lo que se llamó un intento de robo. Muchos sospecharon que estaba relacionado con sus tratos secretos. Para Artha, crecer esa casa significaba estar rodeada tanto de la grandeza del gospel como de la corrupción inquietante. Medio de ese caos, la iglesia misma se convirtió en lugar seguro de Artha. Fue donde su extraordinario don para la música sorprendió a todos a su alrededor por primera vez. Smokey Robinson recordó haberla escuchado cantar a los 4 años. A los 7 años, ya tocaba acordes complejos el piano de oído sin una sola lección formal. Durante los servicios, su padre la paraba a una silla para que toda la congregación pudiera ver a la niña con la voz gigante. Con solo 10 años, poco después de la muerte de su madre, Artha cantó su primer solo New Bethel con el himno Jesus Be a Fence Around Me. A los 12, su padre comenzó a llevarla a sus giras de gospel por todo el país. A los 14, Records lanzó su primer sencillo, Never Grow Old, con You Grow Closer, el otro lado. A pesar de la oscuridad su casa, la iglesia le dio a Artha tanto su entrenamiento como su oportunidad de ascender. Pero también había un secreto que Artha guardó durante la mayor parte de su vida. Con solo 12 años, quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo, Clarence, 1955. Lo nombró honor a su padre. Durante más de 60 años, la identidad del padre de Clarence se mantuvo oculta. Muchos sospecharon que era C. L. Franklin, pero su hermano Seal dijo más tarde que era solo un chico de su escuela. Otros señalaron a Edward Jordan, Sr., a quien Artha luego describiría su testamento como un jugador. Algunos relatos sugirieron que había sido agredida una de las fiestas de su padre, dejándola retraída y silenciosa. A los 14 quedó embarazada de nuevo y dio a luz a su segundo hijo, Edward, llamado así por Edward Jordan Sr. Sus propias memorias. Minimizó estos años dolorosos, llamándolos no gran cosa, pero la verdad era mucho más complicada. Su primer álbum fue grabado en 1956 cuando tenía 14 años, justo dentro de la iglesia bautista New Bethel. 9 pistas fueron capturadas vivos sin trucos de estudio, luego lanzadas como Songs of Faith. El productor Jerry Wexler describió su voz adolescente no como la de una niña, sino como la de alguien con un poder de otro mundo. Durante Precious Lord, se puede escuchar una voz de la audiencia que dice, «¡Escúchenla!». Ya era madre de 2 hijos, sin embargo. Su voz sonaba a la vez cansada y mística, transmitiendo emociones mucho más allá de sus años. Durante estos años, se acercó a Sam Cooke, que tenía 23 años cuando la conoció la casa de Franklin. Acababa de empezar a pasar del gospel a la música pop, y su ejemplo le mostró a Artha lo que podría ser posible. Algunos incluso dicen que Cooke escribió, «Tú me envías por ella». Quincy Jones recordó a Dinah Washington llamando a Artha la próxima cuando aún era una niña. A los 18, Artha le dijo a su padre que quería seguir el camino de Cooke. Él estuvo de acuerdo. Y en 1960, se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño. Su padre la ayudó a preparar una demo de 2 canciones que llegó a Columbia Records. Al mismo tiempo, Berry Gordy la quería a ella y a su hermana Irma para su nuevo sello Tama. Y Sam Cooke trató de llevarla a RCA Victor, pero su padre rechazó a Gordy, diciendo que Tama era demasiado nuevo. Y Artha eligió Columbia. Firmó como lo que se llamaba un artista del 5%. Demostrando que el sello aún no la veía como algo seguro. Fue entrenada por el coreógrafo Charlie Atkins para mejorar su presencia en el escenario. Y septiembre de 1960, su primer sencillo de Colombia, Today I Sing the Blues, alcanzó el top 10, la lista RB. El primer álbum secular de Artha Franklin fue lanzado en enero de 1961 bajo el título Artha con el Ray Bryant Combo. Tenía solo 18 años.
una prodigio del gospel entrando a un mundo muy diferente de la música que le salía naturalmente. El disco era una extraña mezcla de jazz estándar, blues y doo-wop, dejando a muchas personas inseguras de qué tipo de artista se suponía que debía ser. Un momento estaba cantando la ardiente pista de Rhythm and Blues Won't Be Long, y al siguiente estaba cantando Over the Rainbow. Los cambios repentinos entre estilos se sentían inconexos y confusos, casi como si el propio sello no tuviera idea de quién era realmente Artha. Columbia Records la había puesto a manos de ejecutivos que intentaron encajarla todas las casillas posibles sin darse cuenta de cuál pertenecía. Los críticos describieron el álbum como con un ambiente aleatorio, y muchos luego lo vieron como una señal de advertencia de las luchas que la seguirían durante sus años Columbia. Lugar de dejar que su voz se elevara a través de la base del alma gospel que la definía, Columbia la obligó a entrar canciones que se sentían ajenas, preparándola para un largo período de frustración. Ese mismo año, sucedió algo inesperado. Artha grabó Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, una canción escrita por primera vez en 1918 por Gene Schwartz, con letra de Sam M. Lewis y Joe Young. Ya había sido un éxito número 1 para Al Jolson, 1918, y le había traído a Jerry Lewis un disco de oro Top 10, 1956. Cuando Artha lanzó su versión 1961, subió al número 37 el Billboard Hot 100 y al número 24 Cashbox, también alcanzando el Top 40 Australia y Canadá. Se convirtió su primer éxito internacional. La revista Downbeat la nombró nueva estrella vocalista femenina antes de que terminara el año. Sin embargo, la ironía era difícil de ignorar. Su avance no provino de sus raíces naturales de gospel o blues, sino de un estándar de Tin Pan Alley de décadas de antigüedad que requería que reprimiera el mismo estilo que la hacía única. El éxito solo convenció a Columbia de seguir impulsándola hacia material de jazz pop, una dirección que no reflejaba su verdadero poder. Detrás de esta confusión estaba la profunda incomprensión de Artha por parte de Columbia. John Hammond, el legendario cazatalentos que había descubierto a Billie Holiday y Count Basie, la contrató en 1960 como un artista del 5%, el nivel más bajo de la industria. La imaginó como una estrella de jazz, pasando por alto por completo su base gospel. El sello la emparejó con los productores Clyde Otus y Robert Marcy, ambos conocidos por trabajar con Andy Williams y Barbara Streisand, cuyos estilos eran completamente opuestos a la voz natural de Artha. Lugar de tratarla como a una artista, Columbia la trató como a una estrella ascenso, entregándole baladas de Broadway, ritmos adolescentes y números de blues y estándares pop. Un giro doloroso. Berry Gordy había intentado una vez contratar a Artha y a su hermana Irma para su sello Tama, que luego se convirtió en Motown. Su padre rechazó la oferta porque pensó que Tama era demasiado pequeña ese momento. Mientras Artha estaba siendo sofocada a Columbia, sus amigos Detroit Motown estaban disfrutando de un éxito tras otro. Incluso medio de los errores de Columbia, el verdadero talento de Artha aún logró abrirse paso destellos. Su sencillo, Won't Be Long, se convirtió el primero en llegar al Billboard Hot 100 y subió al número 7 la lista R&B enero de 1961. La canción abrió su álbum debut con energía R&B cruda, insinuando la artista que estaba destinada a ser. Otra pista, Operational Heartbreak, lanzada como lado B de Rockabye Your Baby, también encontró éxito en las listas R&B. Ambas canciones llevaban el ADN del alma gospel, que luego definió sus años Atlantic, pero Columbia nunca reconoció lo que tenían. Los críticos podían escuchar su poder, pero el sello siguió dirigiéndola hacia material más seguro, ignorando la mina de oro que estaba su catálogo. Entre 1961 y 1966, Artha lanzó 10 álbumes bajo Columbia, pero solo logró un sencillo Top 40 esos 5 años. Cuando su contrato terminó en noviembre de 1966, Realidad le debía dinero al sello porque las ventas habían sido muy malas. La frustración fue aplastante.
Estaba exasperada con una compañía que no la entendía, atrapada mientras veía prosperar a sus compañeros de Motown. Los productores iban y venían, ninguno de ellos entendía la música soul que salía de ella. A finales de 1966, tenía 28 años. Llevaba la voz de una diosa, pero ya estaba siendo descartada como un has-been. Todo cambió cuando Jerry Wexler de Atlantic Records la contrató en noviembre de 1966. Ese momento, Artha era considerada un fracaso comercial. Sin embargo, Wexler vio lo que Colombia se había perdido. Él mismo había acuñado el término Rhythm and Blues años antes como escritor para Billboard. Lugar de obligarla a entrar un molde, Wexler la llevó a Fame Studios Muscle Shoals, Alabama, y la dejó dar forma a su propio sonido con la sección de ritmo de Muscle Shoals. El resultado fue inmediato. Enero de 1967 grabó I Never Loved a Man, The Way I Love You, lanzado febrero. La canción se elevó al número 1, Dwan, la lista RB, y al número 9 el Billboard Hot 100. El álbum del mismo nombre finalmente vendió casi 2 millones de copias y fue certificado oro, transformando a Artha casi de la noche a la mañana. Más tarde ese año, grabó Respect de Otis Redding y la reinventó como un himno tanto para el feminismo como para el movimiento por los derechos civiles. Mientras Redding la había cantado como una exigencia de un hombre a una mujer, Artha la convirtió en un llamado para que las mujeres y los afroamericanos fueran tratados con dignidad. La canción pasó 4 semanas, el número 1, la lista RB, y alcanzó el número 2, la lista pop. Su desglose de ortografía RE, SPE, CT y sus secciones de llamada y respuesta se volvieron icónicas. El impacto cultural de la canción fue masivo y la conexión personal de Artha con el movimiento por los derechos civiles lo hizo aún más poderoso. Ella había estado de gira con Martin Luther King Jr. cuando tenía solo 16 años y cantó su funeral años después. El activista Jesse Jackson reveló más tarde que había ayudado a financiar muchas giras y campañas por los derechos civiles, a menudo actuando gratis para apoyar el movimiento. El año 1967 fue el avance que había estado esperando. Después de Respect, lanzó You Make Me Feel Like a Natural Woman y Chain of Fools. Esta última había sido escrita por Don Covay para Otis Redding, pero Wexler se la dio a Artha y se convirtió otro éxito número 1 de RB, alcanzando el número 2, el Billboard Hot 100 y manteniendo el primer puesto de RB durante 4 semanas. Juntos, estos éxitos la consolidaron como la reina del soul. A lo largo de su carrera, trazó 112 sencillos, incluidos 20 éxitos número 1 de RB, más que cualquier otra artista femenina en la historia. De 1968 a 1975, dominó los premios Grammy ganando la mejor interpretación vocal femenina de RB 8 años seguidos. La racha incluyó Respect 1968, Chain of Fools 1969, Share Your Love With Me 1970, Don't Play That Song 1971, Bridge Over Troubled Water 1972, Young Gifted and Black 1973, Master of Ice 1974, We Ain't Nothing Like the Real Thing 1935. Durante este tiempo, también ganó otras categorías, incluida la mejor interpretación de Gospel Soul por Amazing Grace 1973. Total llegaría a ganar 18 Grammys de 44 nominaciones. Su dominio la llevó a ser la primera mujer incluida el Salón de la Fama del Rock and Roll 1987 y la persona más joven en recibir los honores del Centro Kennedy 1994. Su voz también la llevó a momentos de profundo significado nacional. El 9 de abril de 1968, solo 5 días después del asesinato de Martin Luther King Jr., cantó Precious Lord, Take My Hand, su funeral Atlanta. La actuación llegó a millones a través de una transmisión de televisión vivo, ofreciendo consuelo a una nación duelo.
Más allá de las actuaciones, utilizó su riqueza y fama para apoyar directamente el movimiento por los derechos civiles, financiando organizaciones e incluso ofreciendo en 1970 pagar $250,000 de fianza para Angela Davis. Su activismo conllevó un gran riesgo personal, ya que el FBI la había estado monitoreando desde 1967 a través de COINTELPRO. Aún así, nunca vaciló. Enero de 1972, grabó Amazing Grace Live, la Iglesia Bautista Misionera New Temple Los Ángeles, con el reverendo James Cleveland y el coro comunitario del sur de California. El álbum vendió más de 2 millones de copias en los Estados Unidos y se convirtió en el álbum de gospel vivo más vendido de la historia. Las sesiones fueron tan emotivas que Arthur rompió a llorar durante los ensayos. La grabación fue filmada por Warner Brothers y luego lanzada como el aclamado documental Amazing Grace 2018. Su éxito se extendió por todo el mundo a principios de la década de 1970. El Festival de Jazz Juan Lispan, Francia, el 21 de julio de 1970. Interpretó un set de 11 canciones que incluyó Satisfaction, Respect, Eleanor Rigby y Spirit in the Dark. También triunfó Fillmore West, de San Francisco ante el público de la contracultura, demostrando su capacidad para superar las divisiones raciales y generacionales. Estas giras internacionales la convirtieron en un ícono mundial y embajadora, tanto de la música soul como de los derechos civiles. 75. Aretha Franklin enfrentó un desafío que nunca antes había experimentado. La locura por la música disco estaba arrasando Estados Unidos, cambiando la escena musical que el soul había gobernado durante años. Donna Summer explotó popularidad con canciones como Love to Love You Baby, una pista que duró casi 17 minutos y subió al número 2 el Billboard Hot 100 durante 2 semanas. 1976. El público más joven se sintió atraído por la energía y la sensualidad de la música disco, y cantantes como Chacan comenzaron a acaparar la atención. Clubes como Studio 54, que abrió a principios de 1977, se convirtieron hitos culturales, donde las multitudes se apretaban contra las barricadas, solo por tener la oportunidad de entrar. La música disco era más que música. Era un movimiento sobre el escape y la libertad, muy diferente de los temas de derechos civiles que habían dado forma al trabajo anterior de Franklin. Para la reina del soul, fue el comienzo de una lucha por seguir siendo relevante. A finales de la década de 1970, trajo una dolorosa serie de decepciones. Si bien Franklin todavía obtuvo éxito en las listas de R&B con canciones como Until You Come Back to Me y I'm in Love, sus álbumes ya no se vendían como antes. Los problemas comenzaron durante la grabación de Hey Now Hey, producido por Quincy Jones. Aunque el sencillo Angel encontró cierto éxito, el álbum fracasó terriblemente cuando salió en 1973. Las cosas empeoraron con sus siguientes discos: Sweet Passion 1977, Almighty Fire 1978 y La Diva 1979. Todos fracasaron. El lanzamiento de 1978, Diva, que intentó capturar el sonido disco, no tuvo éxito y terminó siendo su última grabación para Atlantic. Para alguien que alguna vez dominó las listas tanto de pop como de R&B, esta disminución fue impactante. Los álbumes revelaron la lucha que enfrentó al tratar de combinar su estilo de soul gospel con el nuevo sonido disco. A finales de la década, estaba claro que su larga asociación con Atlantic estaba llegando a su fin. 1909, Franklin tomó la dolorosa decisión de dejar Atlantic Records después de 12 años. Este fue el sello que la había convertido de una artista a puros, la reina del soul. La relación comenzó en noviembre de 1966, cuando el productor Jerry Wexler la trajo de Colombia. Atlantic creó algunos de sus mayores éxitos, incluido Respect, que alcanzó el número 1 en las listas de R&B y Pop abril de 1967. El sello la animó a elegir sus propias canciones y acompañarse al piano, dando a su música su auténtico poder.
Pero 1979 le debía dinero a la compañía porque las ventas se habían quedado cortas. Los fracasos de sus últimos álbumes hicieron imposible continuar. A los 37 años, tuvo que empezar de nuevo después de dejar atrás una asociación que le había dado al mundo clásicos como A Natural Woman, I Never Loved a Man y Chain of Fools. 80. Franklin firmó con Clive Davis Arista Records. Davis, conocido por revivir carreras, creía firmemente su potencial. Su asociación comenzó a dar frutos de inmediato. Su primer álbum de Arista, Artha, lanzado en 1980, incluyó el éxito de R&B, United Together, y una versión nominada al Grammy de I Can't Turn You Loose. 1981, Love All the Hurt Away, contó con un dúo con George Benson y una versión ganadora del Grammy de Hold On, I'm Coming. Pero el verdadero avance llegó en 1982 con Jump to It, producido por Luther Vandross. El álbum fue disco de oro el 1 de febrero de 1983, su primer disco de oro 7 años. La canción principal ocupó el primer lugar la lista Billboard Hot Singles durante 4 semanas consecutivas y alcanzó el número 24 el Hot 100, su mayor éxito pop desde 1973. Franklin lo llamó uno de sus favoritos personales, elogiando su ritmo como extra suave. El álbum le dio un récord de 10 álbumes número 1 de R&B y demostró que todavía tenía su corona. Su carrera se elevó aún más en 1985 con el lanzamiento de Who's Zooming Who, producido por Narada Michael Walden. El álbum la introdujo por completo la era de MTV. Incluyó colaboraciones con artistas como The Eurythmics y Clarence Clemens, y se convirtió su álbum mejor clasificado desde Young, Gifted and Black de 1972. El disco también se convirtió su único álbum certificado platino. MTV reprodujo sus videos de Freeway of Love, Sisters Are Doing It for Themselves y Another Night, constantemente haciéndola una estrella para un público más joven. Freeway of Love, lanzado el 5 de junio de 1985, se convirtió su mayor sencillo 12 años. Subió al número 3 el Billboard Hot 100 y mantuvo el primer lugar la lista de sencillos negros durante 5 semanas entre el 27 de julio y el 24 de agosto. La canción le valió un Grammy y su video con temática de Detroit se convirtió uno de los más populares del año. El Cadillac rosa que apareció el video se volvió tan icónico que más de 100 de ellos aparecieron en su procesión fúnebre 2018. 2 años más tarde, alcanzó nuevas alturas con George Michael, el dúo I Knew You Were Waiting for Me, lanzado en 1987. Se convirtió en un éxito número 1 tanto los Estados Unidos como el Reino Unido, marcando su primer y único número 1, el Reino Unido. Encabezó las listas Australia, Bélgica, Dinamarca e Irlanda, y entró el top 10 muchos otros países. La canción les valió un Grammy, y más tarde fue nombrada su mayor sencillo Hot 100 de todos los tiempos. La vida romántica de Aretha Franklin estuvo llena de luchas. Con solo 19 años, 1961, se casó con Ted White. Era conocido la escena de clubes de Detroit como un operador astuto, y el productor Harvey Fuqua una vez lo describió como un verdadero proxeneta. Su matrimonio se convirtió rápidamente en una pesadilla con humillación pública y abuso privado. Un artículo de portada de la revista Time de 1968 informó que Ted White la maltrató público y muchos testigos compararon su relación con Ike y Tina Turner. El impacto Aretha fue devastador. Comenzó a beber exceso y mayo de 1967. Columbus, Georgia. Se cayó del escenario y se rompió el brazo. Al principio, el incidente se atribuyó a las luces del escenario, pero luego se supo que el alcohol jugó un papel mientras intentaba adormecer el dolor de su matrimonio fallido. El productor discográfico Clyde Otus recordó que sus últimas sesiones de estudio fueron extrañas, con Franklin faltando a las presentaciones y volviéndose cada vez más aislada.
Los dos se divorciaron en 1969. Después de eso, tuvo una relación más saludable con su manager, Ken Cunningham, quien la ayudó a dejar de beber y apoyó su crecimiento como artista. Aún así, el trauma de White la dejó con problemas de confianza duraderos que dificultaron la formación de asociaciones estables por el resto de su vida. Su vida familiar había sido moldeada por el trauma mucho antes de eso. Cuando tenía 6 años, 1948, su madre Bárbara dejó a la familia y se mudó a Buffalo. La separación se produjo medio de rumores de la infidelidad de C.L. Franklin. Perder a su madre dejó devastada a la joven Artha. 4 años después, Bárbara murió, dejándola sin madre durante sus años más importantes. Las luchas continuaron cuando Artha dio a luz a su primer hijo a los 12 años y al segundo a los 14. Nunca reveló a los padres, y el secreto duró toda su vida. Su padre, C.L. Franklin, tenía su propia reputación por relaciones inapropiadas con feligreses menores de edad, por lo que hubo poco juicio por su parte. Los 4 hijos de Artha, Clarence, Edward, Teddy y Kekalf, crecieron bajo el peso de los secretos familiares mientras intentaban vivir con una madre cuya fama exigía su constante atención. El hogar de Franklin estaba lleno de tensión. Su hermana Irma dijo una vez: la familia siempre tuvo cuidado de no incitar la ira de su padre, una señal del miedo que se cernía sobre ellos. El dinero añadió otra capa de dificultad. A lo largo de su carrera, Artha ganó alrededor de 80 millones. Pero cuando murió en 2018, su patrimonio valía solo alrededor de 18 millones. La razón fue una vida de mala gestión financiera y gastos impulsivos. A menudo regalaba dinero a familiares, amigos y causas sin pensar el futuro. Aunque tuvo acceso a asesores profesionales, a su muerte, debía 7.8 millones impuestos al IRS. La deuda ató su patrimonio durante años. Sus herederos no pudieron acceder a su herencia hasta julio de 2022, cuando un acuerdo requirió que el 45% de los ingresos trimestrales del patrimonio se destinaran a pagar el saldo. El espíritu generoso de Franklin a menudo la dejaba problemas financieros cuando surgían grandes gastos, como pagar la atención médica de su padre durante su coma de 5 años o liquidar facturas de impuestos inesperadas. Volvía a salir de gira para ganar dinero rápido. Este ciclo la siguió a lo largo de su vida. Cuando murió, no había dejado un testamento o fideicomiso formal, dejando a su hijo con necesidades especiales, sin las protecciones que podrían haber mantenido segura su herencia. Sus problemas de salud estuvieron ocultos al público durante años. Fue diagnosticada por primera vez con cáncer neuroendocrino pancreático, diciembre de 2010, y se sometió a una cirugía, pero lo mantuvo secreto casi hasta el final. Este tipo de cáncer es raro y representa solo el 6% de todos los tumores pancreáticos. Incluso amigos cercanos y asociados no supieron cuán grave era su enfermedad, hasta justo antes de su muerte. El lunes antes de fallecer, fuentes le dijeron a Associated Press que estaba gravemente enferma y que su muerte era inminente. El 16 de agosto de 2018, a las 9:50 de la mañana, murió su casa de Detroit, rodeada de familiares y amigos. Había ingresado a cuidados paliativos solo unos días antes. El momento fue especialmente trágico dado que el cáncer de páncreas tiene la tasa de supervivencia a 5 años más baja de todos los cánceres importantes, con solo 1%. El riesgo también es mayor para los afroamericanos, que enfrentan una incidencia entre un 28 y un 59% más alta que otros grupos. El momento de su muerte, su familia creía que no había dejado ningún testamento. Tenía 76 años, y se esperaba que su patrimonio, valorado aproximadamente 80 millones, se dividiera a partes iguales entre sus 4 hijos según la ley de Michigan. El patrimonio incluía alrededor de 6 millones bienes raíces, efectivo, discos de oro, pieles y valiosos derechos de autor de música. Durante 9 meses,
Su sobrina Sabrina Owens se desempeñó como ejecutiva del patrimonio, administrando propiedades como una mansión de Bloomfield Hills de 1.1 millones y una casa de Detroit por valor de 300,000. Dada la naturaleza privada de Aretha, la familia pensó que tenía sentido que nunca hubiera preparado documentos legales para su fortuna. Esa creencia cambió mayo de 2019 cuando Sabrina Owens descubrió un testamento manuscrito de 4 páginas, escondido debajo de los cojines del sofá de la sala de estar de Artha. El testamento, fechado 2014, fue escrito íntegramente de su puño y letra. Lugar de una firma estándar, había dibujado una cara sonriente dentro de la letra A de su nombre, lo que aún se consideraba legalmente válido. El testamento le dio su casa de Bloomfield Hills a su hijo, Kecalf, y a sus nietos. El descubrimiento sorprendió a la familia, especialmente porque se encontró el mismo lugar donde a menudo clasificaba documentos importantes. El caso se complicó cuando los investigadores encontraron 3 testamentos manuscritos. Los 2 más importantes eran de 2010 y 2014. El testamento de 2010 había sido guardado bajo llave un gabinete y notariado, lo que lo hacía parecer más oficial, mientras que el testamento del sofá de 2014 parecía menos formal. Las diferencias fueron enormes. El testamento de 2010 requería que Kecalf y Edward completaran clases de negocios, obtuvieran certificados u obtuvieran títulos antes de heredar, mientras que la versión de 2014 no tenía tales reglas. El testamento posterior le dio a Kecalf la mansión de Bloomfield Hills, mientras que el anterior no mencionaba bienes raíces específicos. Esto se convirtió en una batalla legal de 5 años que le costó mucho a la familia honorarios de abogados. Las disputas testamentarias de este tipo a menudo agregan alrededor de $17,000 costos legales, pero el caso de Franklin probablemente costó mucho más debido a su complejidad. La pelea dividió a sus hijos con Kecalf y Edward apoyando el testamento de 2014, mientras que su hermano Ted White Jr. presionó por la versión de 2010. La revelación más impactante se produjo cuando el testamento de 2010 reveló que Clarence y Edward, sus 2 hijos mayores, compartían el mismo padre. Durante años, se había informado que el padre de Clarence era un amigo de la escuela llamado Donald Burke. Pero el testamento declaró claramente que tanto Clarence, nacido en 1955, cuando Franklin tenía 12 años, como Edward, nacido en 1957, cuando tenía 14, fueron engendrados por Edward Jordan. Las palabras de Franklin mostraron su profunda amargura hacia él. La página 6 escribió que Jordan nunca debería recibir ni manejar ningún dinero o propiedad perteneciente a Clarence, subrayando la palabra nunca 2 veces. Destacó que nunca había contribuido al bienestar, futuro o pasado de Clarence. Esta revelación expuso la dolorosa verdad sobre su vida temprana y sacó a la luz secretos que había guardado durante más de